Buenas tardes. Esta es la presentación del equipo de estudiantes aspirantes a doctorado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Karime Abobara Acosta, Jenis García Escobar, Juliet Herrera Mendoza, Lizeth Márquez Benítez, Elkin Márquez Fernández y Raquel Vargas Gómez. Contamos con la asesoría y tutoría de la doctora Mariela Miranda. Objetivo de la presentación. El objeto de esta presentación es exponer una definición del enfoque multimétodo, su fundamentación teórica y legitimidad científica, así como presentarlo como una alternativa para el diseño metodológico de una investigación social. ¿Por qué hay controversia? Esto basado en un trabajo de Carlos Ruiz Bolívar. Históricamente, el origen de la controversia entre los métodos para el abordaje válido de la realidad social pareciera estar asociado al advenimiento mismo de la sociología como disciplina científica, en donde dos tradiciones filosóficas copan la escena de la discusión. Se trata, por una parte, del monismo metodológico, derivado de la filosofía positiva del siglo XIX, según la cual solo es válido aquel conocimiento que logra una explicación científica mediante la experimentación como único método de indagación. Por otra parte, está la tradición fenomenológica, propia de las ciencias humanas, que permite describir el sentido de las cosas viviéndolas como fenómenos de conciencia. Husserl concibe este método como una tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas partiendo de la propia subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad. No se trata de una descripción empírica o meramente psicológica, sino trascendental, esto es, constitutiva del conocimiento, de sentido, de lo experimentado, porque se funda en los rasgos esenciales de lo que aparece a la conciencia. En resumen, se podría decir que, mientras la tradición inglesa, desde Bacon, favoreció el desarrollo de orientaciones más cuantitativistas, la herencia filosófica idealista y el historicismo alemán fomentaron un planteamiento fenomenológico y antiempirista, todo lo cual fue sentando las bases para la actual dicotomía cuantitativo-cualitativo, la que en su devenir histórico ha sido enfatizada de diferentes maneras. Así, en distintas épocas, los investigadores han privilegiado uno de los dos enfoques. En otras ocasiones han existido comunidades científico-académicas que han utilizado uno u otro abordaje metodológico en un mismo tiempo histórico, según su particular preferencia o de acuerdo con su postura ontoepistemológica. Más recientemente están quienes utilizan los dos enfoques simultáneamente para el abordaje de un mismo objeto de estudio. No obstante lo anterior, los partidarios del paradigma naturalista interpretativo asumen este como la única vía posible para el conocimiento de lo social. Pero, a nuestra manera de ver, el enfoque cualitativo no agota las posibilidades de investigación social en un mundo como el actual, en el que la realidad se asume como múltiple y compleja. Lincoln y Guba han identificado diferentes posturas ontológicas sobre la realidad. Ellas son, primero, la realidad objetiva, también llamada realismo ingenuo. Según esta, existe una realidad física, tangible, empírica, externa al sujeto, la cual puede ser conocida completamente. La segunda es la realidad percibida. Afirma la existencia de una realidad, pero que no puede ser conocida completamente. Solo puede ser apreciada parcialmente desde un ángulo de vista, desde un ángulo perceptivo. Los que sostienen esta posición entienden la percepción como una vista parcial e incompleta de algo que nunca es real y es susceptible de diferentes interpretaciones cuando es apreciada desde distintos ángulos. Por lo tanto, es parcial e incompleta porque cada percepción produce experiencias solo de un limitado número de partes del todo. Luego tenemos la realidad construida. En este caso, la realidad se asume como una construcción en la mente del individuo. Esta posición ofrece dudas acerca de la existencia de la realidad y considera que si fuera cierto, la misma nunca podría ser conocida. Además, la suma de todas las indagaciones nunca lograrían un consenso sobre la realidad. Desde esta posición ontológica se considera que siempre hay un número infinito de construcciones que podrían ser hechas, de donde se desprende que existen múltiples realidades. La siguiente es la realidad creada. Según esta posición,
la realidad como tal no existe. Puede ser mejor comprendida como una función de longitud de onda que no se materializa hasta que algún observador la capta repentinamente. Mientras tanto, solo existe como una probabilidad matemática. Se trata de la realidad del mundo subatómico o de las partículas, en el que el objeto de estudio es inestable y no se rige por la noción de causalidad. Es el campo de estudio de la física cuántica o de la mecánica ondulatoria. A los 4 tipos de realidades que ya señalamos se podría agregar una quinta, y es el caso de la realidad virtual. Podría ser entendida como un sistema o interfaz informático que genera entornos sintéticos en tiempo real. O sea, una representación de cosas a través de los medios electrónicos o representaciones de la realidad, una realidad ilusoria, pues se trata de una realidad perceptiva sin soporte objetivo, sin red extensa, ya que existe solo dentro del computador. Por eso puede afirmarse que la realidad virtual es una pseudo-realidad alternativa perceptivamente hablando. Bien, la discusión es, ¿se justifica el debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo en una sociedad que es globalizada, donde existen múltiples objetos de investigación de naturaleza compleja, provenientes de distintas realidades, como ya vimos, física representada, construida, creada o virtual? Y esto amerita una aproximación epistémica multidimensional, sistémica y multidisciplinaria. La pregunta es hasta dónde sería posible y bajo qué condiciones utilizar una nueva opción investigativa en las actuales circunstancias, un enfoque que trascienda la polaridad cuantitativo-cualitativo. Y aquí aparece el enfoque multimétodo, que puede ser entendido como una estrategia de investigación en la que se utilizan 2 o más procedimientos para la indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio a través de los diferentes momentos del proceso de investigación, como son la concepción de la investigación y las preguntas asociadas, la selección del enfoque de investigación, el levantamiento y el análisis de la información y la interpretación de los resultados e inferencia. Entonces definamos qué es el enfoque multimétodo. Es una estrategia de investigación en la que se utilizan 2 o más procedimientos para la indagación sobre un mismo fenómeno u objeto de estudio a través de los diferentes momentos del proceso de investigación. Vamos a referirnos ahora a Tashakori y Teddy. Tashakori y Teddy mencionan que multimétodo es utilizado en los enfoques tanto cualitativo como cuantitativo de manera independiente. Se valida la información a través de la triangulación, en donde en la triangulación se supone la convergencia de 2 enfoques. No se complementa la visión de la realidad con 2 miradas, sino que se utilizan ambas orientaciones para el reconocimiento de un mismo aspecto de la realidad. Entre las características que se pueden destacar encontramos que brinda una perspectiva más profunda y precisa respecto de la realidad. El análisis de la información es más integral, proporciona un mayor nivel de entendimiento de la realidad, permite un mayor grado de certeza en los resultados. La presentación de resultados suele ser más útil y puede estar orientada a la explicación, la comprensión y la transformación. Como ventajas se pueden mencionar, hay una perspectiva más precisa del fenómeno, hay una variedad y riqueza en los datos integrados y hay ampliación de las dimensiones de la investigación científica. Y por último mencionamos 2 desventajas. La recogida simultánea de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, requiere de orden y síntesis por parte del investigador y por ende requiere de mayor inversión de tiempo. El uso de diseños de investigación de métodos múltiples para abordar un mismo objeto de estudio ha recibido diferentes denominaciones en la literatura. Así, Tashakori y Teddy han identificado al menos 3 categorías de este tipo de diseño. Ellas son métodos mixtos, modelo múltiple y multimétodo. Sin embargo, a pesar de su semejanza, ellos se diferencian entre sí. El diseño de método mixto es aquel en el que, teniendo una orientación epistémica común, permite integrar subsidiariamente estrategias y procedimientos de otro enfoque de investigación para estudiar un mismo objeto. El diseño de modelo múltiple supone la utilización de los enfoques cuantitativo y cualitativo en cada una de las fases del proceso de investigación: concepción de la investigación y preguntas asociadas, selección del enfoque de investigación, levantamiento y análisis de la información e interpretación de los resultados e inferencia. Finalmente, el diseño multimétodo se utiliza los enfoques cualitativo y cuantitativo de manera independiente sobre un mismo objeto de estudio y finalmente se valida la información obtenida mediante el procedimiento de la triangulación. Vamos a ver ahora la definición de otros autores. Entre ellos tenemos a Morse, del 2003, que define 2 tipos de diseño multimétodo, el simultáneo y el secuencial.
En el primer caso, la aplicación de una estrategia está subordinada a la otra, mientras que en el segundo, cada estrategia se utiliza de manera independiente y posteriormente se validan los resultados mediante el procedimiento de la triangulación. Hernández, por su lado, defiende que el enfoque multimétodo constituye una innovación en relación al proceso investigativo extraído de las ciencias económicas, pero aplicada en forma muy adecuada a dicho proceso, consistiendo en el fundamento de la multiangulación de métodos, en los cuales se verifica y se confirma en su procedimiento que la teoría va más allá de la triangulación informativa obtenida en los contextos poblacionales. Es importante resaltar que la validez y la calidad de los diseños mixtos están sujetos al proceso de integración del enfoque cuantitativo y cualitativo. La legitimidad de este enfoque depende de asumir la realidad multidimensional y compleja, para lo cual el investigador debe tener conocimiento de los supuestos metateóricos de los paradigmas positivista y naturalista interpretativo, alcanzando el pragmatismo. El rigor y la validez debe ser interpretativo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Por la calidad del diseño debe ser legítimo y de una representación adecuada y transferible depende el éxito de la investigación. Por lo anterior, la recolección y administración de datos representa un reto en este enfoque de investigación. En 1998, Bericat analizó que en la complementación la integración metodológica es mínima y la legitimidad se fundamenta en la creencia de que cada orientación es capaz de revelar diferentes zonas de la realidad. Finalmente, un método se integra a otro con el propósito de fortalecer la validez del primero. Para entender esto mejor, vamos a analizar la metáfora de la doble pirámide. La metáfora de la doble pirámide. Es muy frecuente concebir al objeto de estudio desde dos metodologías, la cualitativa y la cuantitativa. La ciencia social es actualmente y desde sus inicios una ciencia multiparadigmática, es decir, presenta al investigador social enfrentado a la ya rica constelación de metateorías sociológicas entre las que debe optar. En ese orden de ideas se tiene a la doble pirámide, que se constituye como una integración de métodos, o sea, un planteamiento integrador como lo indica Bericat. Él publicó un libro denominado La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Esta obra ha contribuido a sintetizar y mostrar las posturas en torno a la cohabitación, integración, complementariedad o disparidad de los enfoques de la investigación social. Por consiguiente, la cúspide de la pirámide equivale al componente metateórico, mientras que las bases equivalen al componente empírico. A la parte alta de la pirámide, que en el extremo cúspide queda reducida a un solo punto, corresponde el máximo de coherencia discursiva, sea ontológica, epistemológica y metateórica, de una perspectiva de investigación social. De igual manera, a estas partes corresponde una gran altura, o sea, un máximo distanciamiento respecto de la realidad social, o un espejismo ideacional, y por ende hay un riesgo de proyección de la mirada del observador sobre el mundo empírico. Las partes más bajas de la pirámide, en el límite, la base que toma contacto con la realidad, por ser más amplias, son de por sí más plurales y por ello incoherentes, pero al mismo tiempo esta es su gran virtud porque está más cerca de la realidad. Siguiendo a Bericat, la legalidad de la integración de métodos depende de la respuesta a dos diferentes pero interrelacionadas cuestiones. Por un lado, la fuerza del vínculo entre paradigmas o metateorías y técnicas de investigación. Es así como la coherencia vertical del método supone una relación entre cúspide y pirámide. Por otro lado, el grado en que los atributos de un paradigma están íntimamente unidos y la coherencia horizontal supone que los rasgos definitorios de un paradigma son indisolubles y no pueden ser tomados unos independientemente de otros sin riesgo de desnaturalizar el paradigma. Asimismo, Bericat sostiene la posición metodológica acepta la legitimidad científica de la integración de las orientaciones cualitativa y cuantitativa en diseños multimétodos, pero siempre que sea posible integrar en el diseño de las investigaciones las orientaciones metateóricas y los atributos de las técnicas que piensan utilizar. Por ese motivo sostenemos como esencial una actitud de prudencia metodológica a la hora de integrar métodos. Por consiguiente, podemos concluir que tanto las metodologías cualitativas y cuantitativas poseen su dimensión y su esencia, que los investigadores debemos respetar en aras de conseguir los resultados de distintas realidades de los fenómenos estudiados. Es por ello que el investigador social debe estar siempre dispuesto a buscar métodos y técnicas idóneas para su trabajo investigativo. Muchas gracias.